Bueno, aquí estamos de regreso. Muchísimas gracias por permanecer con nosotros en Buenos Días RD. Desde Luna TV, Canal 53, para todo el país y el mundo por diferentes plataformas digitales. Bueno, hay una situación que me parece como, caray, yo digo, ¿y qué es esto? ¿Qué es lo que está pasando en los centros educativos? Dice una nota que las autoridades educativas adoptaron ayer una serie de medidas que procuran devolver la tranquilidad a 2 liceos azotados por bandas delictivas estudiantiles. Esto hay que tener mucho cuidado con esto. Lo que incluye cambios en los horarios de salida y patrullaje policial en los alrededores de ambos centros. Tras la disputa por la estancia de un parque ubicado en la intersección de las avenidas San Martín y John F. Kennedy, que generó enfrentamientos entre bandas estudiantiles pertenecientes a los centros educativos Unión Panamericana y Excelencia, profesor Luis Encarnación Nolasco, las autoridades educativas tomaron acciones disciplinarias y otras para subsanar la situación. Oye, bandas dentro de liceos, de centros educativos, esto hay que controlarlo para que esto no vaya y siga proliferando con estos a veces indeseables, mal formados en barrios, que van a las escuelas no con el deseo de estudiar, de aprender, sino con el deseo de crear situaciones y forman bandas. Y a veces amedrentan muchachos jóvenes para que formen parte de esos grupos de indeseables sociales dentro de las escuelas. Y qué bueno que se han puesto para esto, pero de verdad, que se pongan de verdad, porque esto preocupa. No vaya esto a ir en crecimiento a otros liceos y a otras entidades educativas a nivel nacional. Esto es en la capital, pero ojalá esto no vaya para otros puntos del país. El presidente estadounidense Joe Biden insta a Israel, esto me gustó, a no dejarse llevar por la ira. Instó ayer a no dejarse a Israel llevar por la ira después del ataque que perpetró el 7 de octubre el brazo armado de Hamás. Y Biden reafirmó su visión de que la solución de 2 estados es la vía más viable para un fin del conflicto palestino-israelí. Cuando se le formó un estado, prácticamente arbitrariamente, a Israel, que merecían un estado, la resolución creaba el estado palestino también y unas tierras para los palestinos. Los palestinos no aceptaron. Sí habían grupos que estarían de acuerdo, estaban de acuerdo en el momento, de decir, está bien, nos quedamos aquí. Pero lo vieron muy poquito para lo que ellos ocupaban en origen. Y lo que algunos analistas, no yo, han dicho, es que si Palestina, el pueblo palestino, hubiera aceptado esto, aunque fuera menos tierra, los conflictos no se hubieran puesto a la magnitud que en el tiempo, en la historia, en las décadas, así lo han presentado, porque ya hubieran contado con un territorio determinado, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Que el mundo árabe torpedió el hecho de que palestinos aceptaran ese pedazo de tierra, ese país que la ONU establecía, porque no fue que la ONU dijo, créenle un estado, un país a Israel, y ya no, también decía que se estableciera el estado palestino. Sin embargo, inmediatamente los israelíes se establecieron, que ya habían israelíes ahí, pero empezaron a llegar más porque estaban por el mundo. Empezaron a llegar también de aquellos que sufrieron el propio holocausto y pudieron sobrevivir a los campos de refugiados, se le llaman, donde estaban ahí, que le mataron a sus padres, le mataron a sus abuelos, a sus hijos, algunos, y estaban así de flacos porque comían, era sopa sin carne, imagínese usted. Entonces, no había proteína. Cuando los aliados ganaron a Hitler,
había miles de refugiados israelíes, muchos de ellos se fueron para otros países, pero otros fueron a Israel, que ya estaba el recién creado, un par de años después, recién creado, 48. En el 1948, claro está, el Estado de Israel. ¿Qué sucedió? Que el mundo árabe le entró como la conga a Israel de una vez que se establecieron como país, dispuesto por la ONU. Como la conga le entraron los sirios, los egipcios, los jordanos, los libaneses, y por eso a usted que le vivan dando cocotazos, usted se defiende. Ese grupo de una etnia hebrea en origen, ¿verdad? Los judíos, vamos a decir israelíes, se unieron y dijeron, vamos a plantear esto porque tenemos enemigos por todas partes. Candela por arriba, por abajo, por el medio. Y esa gente son bastante unidas. Por eso usted ve que se habla de que los judíos se hacen ricos pronto. Cuando llegan a un sitio, ¿usted sabe qué es? Ellos no son extraterrestres. Ellos son seres humanos. Lo que pasa es que son unidos. Y le voy a decir en qué. No en la religión. Ahí se le quiere buscar un sentido rápido. No, porque esa gente tiene una guerra religiosa hace tiempo. No, esa guerra es por tierra, por territorio. Y las guerras en su mayoría son por intereses económicos. Si no, pregúntenle a Putin con la invasión a Ucrania, lo que él busca ahí. ¿Y qué busca él cuando les robó por la fuerza a Crimea a los ucranianos? Pero en el tema israelí, los israelíes, cuando yo voy de 17 años, jovencito, y le planteo sobre la mesa un proyecto de emprendimiento a un grupo de mis compatriotas israelíes, ¿ustedes saben lo que hacen esos conciudadanos? Le prestan cuarto a ese emprendedor. Pero hay una cultura de que si me lo prestaron yo debo pagarle prácticamente sin intereses. Por eso es que usted ve que viene ese muchacho joven israelí y pone un negocio y florece porque claro está, tiene los fondos, los ayudan su propio pueblo, pero no se engañan. No se engañan como hay mucha gente que vive engañando al otro. En cierta medida, este país ha avanzado, por ejemplo, más que otros, más que Haití. Haití, imagínense, es una comparación que yo no debería ni hacerla, pero es porque aquí existen instituciones que te prestan, tú tienes que pagar y tener buen crédito para que te vuelvan a prestar. Y dentro de 2 años, entonces tú necesitas 3 camiones más y un banco te presta. Pero en el mundo israelí eso se ve de manera constante y se apoyan, pero también lo asesoran. Vigilan esa inversión, ese emprendimiento, esa idea de ese negocio que va a poner ese joven de 17, 18, 19 años. Y por eso que usted ve que avanzan. No es que ellos son extraterrestres ni... que el pueblo de Dios. El pueblo de Dios somos todos los seres humanos. Y usted saca o quiera seguir a Dios o quiera seguir al demonio. Está en usted. Esa es mi opinión. Y por eso esa gente, usted ve que avanzan, vayan a ver Israel, uno de los países más avanzados en muchísimos aspectos. Y te siembran hasta en los techos de la casa hortalizas. Porque han aprendido en el desierto a crear siembras enormes para ellos y hasta para exportar, hasta para mandar para afuera. Ni hablar el desarrollo que han tenido en materia de seguridad, gracias a ellos por recordarlo. Pero la seguridad es obvia de que ellos han tenido que avanzar en esto porque lo que han hecho desde que ellos fueron creados como un Estado es ser invadidos y atacados. Por tanto, ellos se prepararon para asegurarse. Por eso que usted ve que tienen unos misiles que desde que detectan que están apuntando para Israel, otros misiles de otros países cercanos, esos misiles se disparan para allá, pero al instante. Entonces todo esto hay que verlo y el porqué de las cosas es clave entenderlas para poder uno, como ser humano socialmente hablando, discernir y observar el por qué un pueblo avanza y otro no. Claro, los palestinos han sido también atacados por los israelíes, han sido marginados, discriminados, pero también los israelíes con su prosperidad
han creado empresas que le han dado empleo al pueblo palestino. Muchísimos palestinos cruzan a trabajar para Israel, así como vienen los haitianos aquí. Pero, sin dudas, Palestina ha sido un pueblo sufrido. Pero han sido, el pueblo llano de Palestina, han sido víctimas de esos grupos extremistas que desde 1948 no han querido saber de Israel y lo que quieren es pagar con las armas, en vez de constituirse en partidos políticos, aunque lo son algunos, porque el partido de la OLP, Organización de Liberación de Palestina, es un partido que siempre gravita dirigiendo la OLP, pero jamás es un partido. Lo que pasa es que tiene un grupo de extremistas armados, capaz de cualquier cosa. Y se han formado otros grupos, porque un grupo de palestinos se fue para Líbano y formó la Hezbollah, que es un grupo armado también contrario a Israel y que tiene armas y ha ido desplazando a los libaneses de las fronteras. Como que los haitianos se metan aquí por Dajabón, Elías Piña, y vayan desplazando a los dominicanos y formen un grupo armado para hacer y deshacer. Entonces, a propósito del Líbano, que el presidente nuestro, Luis Abinader, tiene origen libanés. Y él incluso ha viajado constantemente desde que era niño al Líbano por la ascendencia que tiene de esa cultura libanesa. El canciller de la República, a propósito, tuvo una reunión en el día de ayer en la Cámara Americana de Comercio. Ahí emitió algunas importantes declaraciones. Él aboga para que Haití permita a la Comisión de la Organización de Estados Americanos evalúe la situación del canal de riego. No es canal de riesgo. Riesgo es otra cosa. Canal de riego, de regar las tierras, el reguío. Luego de la visita de la misión de la OEA a la zona fronteriza de este lado y de que se reunieran con las autoridades de República Dominicana, el gobierno espera que también Haití cumpla con su obligación de recibir la comisión y permitirle el acceso a la obra, porque la obra está de aquel lado. De este lado usted puede ver a la distancia, pero nunca como verla de ahí a ahí por parte de los técnicos. El Ministerio de Relaciones Exteriores reiteró que la República Dominicana está de acuerdo con el uso equitativo de los recursos hídricos binacionales, pero con la ejecución de proyectos que no afecten el medio ambiente, ni afecten el desplazamiento de las aguas del río Masacre, ni lo vayan a afectar, por supuesto, ni hablar, porque eso está en los acuerdos que se han firmado entre las dos naciones desde el año 1929 y hasta antes, pero que sin dudas fue, desconocido, torpedeado antes del 29, pero en el 29 es el que se toma como parámetro, porque de ahí para acá siempre se ha respetado, excepto ahora. Y más informaciones de Haití. La Organización de las Naciones Unidas, la ONU, oigan bien, vincula a Martelly, el expresidente haitiano, Michel Martelly, y otros con pandillas que dominan Haití. Eso es de saberse que alguien suministra recursos a esas pandillas, a esas bandas haitianas. Yo siempre he dicho que aparte de sectores poderosos políticamente hablando, para mí ahí está detrás de las bandas el narcotráfico. Porque Haití, así como ustedes lo ven, es un almacén de drogas. Es un punto intermedio para distribuir drogas para Estados Unidos y para diferentes partes del mundo. Pero lo es la República Dominicana con todo y controles. Lo es la República Dominicana. Aquí es un peaje de las drogas. Paran aquí para llevarla para otros puntos. ¿Qué será Haití? Que es tierra de nadie. Dominada por bandas. Esas bandas que han sido armadas porque tienen armas de guerra. Con pruebas, fotos, videos y de todo. Esas bandas no es con hacha y machete, no. Es con ametralladoras y armas largas. El ex jefe de Estado, ex primer ministros actuales, personas ricas del sector privado, periodistas y políticos de Haití, utilizaron las pandillas que hoy dominan vecindarios de ese territorio para extender su influencia y avanzar sus agendas, dice la ONU. Así lo reveló un reciente informe rendido por un grupo de expertos de la ONU, indicando que estas personalidades contribuyeron al legado de inseguridad imperante en la nación
haitiana. Oigan esto. Martelly, mencionan a Michel Martelly, mencionan a Reynold Deep, mencionan a Yuri Latortue y a Profan Victor como parte de esos que han dado mantenimiento, sostenimiento a esas bandas. Usted sabe lo que significa eso. Estas bandas van y crecen y se convierten en otras cosas y hasta para acá penetran. Para acá penetran. ¿Y qué los detiene? Nada. Bueno, el presidente estuvo ayer inaugurando parte del muro o de la verja, una verja perimetral en la frontera. Esa verja que para allá va a tener 54, se inauguraron ayer 2,5 kilómetros de verja, una parte, pero bien, eso es una buena iniciativa. Sin embargo, pues, el presidente sigue firme en esto de la verja perimetral, pero es justo lo que estamos diciendo hace mucho. Las bandas pueden crecer, convertirse esto en una bola de nieve, crecer y crecer, y nosotros salir afectados. ¿Quién sabe lo que nos hagan a poblaciones y pobladores cercanos a la frontera dominico-haitiana? Hay que tener mucho cuidado con esto. Pausamos, en breve regresamos. Buenos días, RD.